Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video, los estudiantes de segundo semestre, Grupo C, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 305, presentarán el tema Formulación de hipótesis, basándose en el capítulo 6 del libro Metodología de la Investigación, escrito por el autor Roberto Hernández Sampieri. Este tema será presentado por el equipo 1, el cual está conformado por Eduardo Bolaños, Jordi Hermenegildo, Marvin Hernández, Ángel Limón y Cristian Uscanga. Continuando con el tema de formulación de hipótesis, hay ciertos subtemas que se verán en esta exposición, las cuales son: ¿qué son las hipótesis? En toda investigación cuantitativa debemos plantear una hipótesis. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? ¿Y qué son las variables? Formulación de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. El hecho de que formulemos y no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo a las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Ciertamente hay una tabla que es formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances, la cual está subdividido en alcance del estudio y formulación de hipótesis, que en el alcance del estudio está el explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Qué nos dice? Que en la formulación de hipótesis, el explorativo dice que no se formulan hipótesis. El descriptivo: solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Correlacional: se formulan hipótesis correlacionales. Y explicativo: se formulan hipótesis causales. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vaya a comprobarse. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, tiene un impacto en el conocimiento disponible que puede modificarse y, por consiguiente, puede surgir nuevas hipótesis. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo afirmaciones sujetas o comprobaciones empíricas. Las empíricas pueden ser en base a experiencias, es decir, a verificaciones en la realidad. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, las cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo a su inteligencia. No todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Para hablar sobre la formulación de hipótesis tenemos que tener en cuenta 4 puntos: de dónde surgen las hipótesis, qué características debe tener una hipótesis, qué tipos de hipótesis se deben establecer y qué son las hipótesis de investigación. Si hablamos sobre la formulación de hipótesis, ¿de dónde surgen estas? Estas surgen del enfoque cuantitativo. Y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que la hipótesis surja del planteamiento del problema y del marco teórico.
Existe pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. Al formular la hipótesis volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Como primer punto, la hipótesis debe referirse a una situación real. Esto debido a que la hipótesis solo puede someterse a una prueba en un universo y un contexto bien definido. Como segundo punto, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sea posible. Esos términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Como tercer punto, la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. Es indispensable que quede clara la forma en la que se relacionan las variables y esta relación no puede ser ilógica. Como cuarto punto, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Como quinto punto, la hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Hay diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque en este apartado nos concentraremos en los siguientes tipos. 1. Hipótesis de investigación. Una hipótesis de investigación es una afirmación que plantea una pregunta y predice lo que podría suceder. 2. Hipótesis nulas. Es aquella información que suponemos verdadera mientras no aparezcan fuentes evidencias de lo contrario. 3. Hipótesis alternativas. Solo pueden formularse cuando hay necesidad de plantear otras explicaciones complementarias a la hipótesis original. 4. Hipótesis estadísticas. Es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Las hipótesis de investigación se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis de investigación pueden ser 1. Descriptivas de un valor o dato pronosticado. 2. Correlacionales. 3. De diferencia de grupos. Y 4. Causales. ¿Cómo son las hipótesis descriptivas? Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Un ejemplo, la inflación del próximo semestre no será superior a un 3%. ¿Cómo son las hipótesis correlacionales? Especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Un ejemplo sería, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. ¿Cómo son las hipótesis en la diferencia entre grupos? Estas hipótesis se formulan en investigación cuya finalidad es comparar grupos. Un ejemplo sería, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes a las suyas. ¿Cómo son las hipótesis que establecen relaciones de causalidad? Este tipo de hipótesis no solamente afirma o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Un ejemplo sería, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en hijos e hijas. Mis subtemas son: ¿qué son las hipótesis nulas? ¿Qué son las hipótesis alternativas? En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativas. El siguiente subtema son las hipótesis nulas, que en cierto modo son el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Estas hipótesis se simbolizan con las letras H-O. La clasificación de las hipótesis nulas es similar a la tipología de las hipótesis de investigación. Hipótesis nulas descriptivas de un valor o dato pronosticado. Hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables. Hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables, en todas sus formas. Un ejemplo sería: los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes. Y la hipótesis nula sería: los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Ahora pasemos con las hipótesis alternativas, las cuales son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nulas. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Las hipótesis alternativas se simbolizan con las letras HA.
Estas solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Pongamos como ejemplo de una hipótesis de investigación que existe una silla roja. La hipótesis alternativa tiene varias opciones, las cuales podría decir que una silla es azul, o es verde, o es amarilla, o es de cualquier otro color, mientras no sea roja. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Se puede leer un artículo de alguna revista científica en la que solo se formula la hipótesis de investigación, y podemos encontrar un artículo en otra revista en la que únicamente se plantea la hipótesis nula. Asimismo, podemos descubrir artículos en una tercera revista, en los cuales se establezcan las hipótesis de investigación y nula, pero no las alternativas. Y en una cuarta publicación podemos ver otro artículo que contenga las hipótesis de investigación nulas y alternativas. Esta situación es similar en reportes académicos como tesis y no académicos. Por consiguiente, veremos mis temas, los cuales son: ¿cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. ¿Qué es la prueba de hipótesis? ¿Y cuál es la utilidad de las hipótesis? ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema. La calidad de una investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En este sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni una más ni una menos. En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. Las preguntas de investigación en un estudio pueden dar lugar a diferentes tipos de hipótesis. Por ejemplo, si una investigación es ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo?, la hipótesis asociada podría ser una hipótesis descriptiva que establece un valor específico para el nivel de desempleo, como el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo será del 55% a fin de año. De igual manera, existen las hipótesis correlacionales, las cuales buscan establecer relaciones entre variables, como la relación entre el desempleo y la delincuencia en la ciudad, y las hipótesis causales, cuales proponen una relación de causa y efecto entre variables, como la relación entre el desempleo y el rechazo a la política fiscal gubernamental. Por otro lado, los estudios exploratorios que buscan comprender un fenómeno nuevo o poco conocido suelen abstenerse de establecer hipótesis debido a la falta de información previa. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Hay 5 datos importantes acerca de este tema, los cuales son: en el proceso cuantitativo, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio, un examen, para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. En realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis por medio de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en contra. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá y, por supuesto, será válida para el contexto, ya sea el lugar, tiempo y participantes, casos o fenómenos en que se comprobó. Las hipótesis, en el enfoque cuantitativo, se someten a prueba en la realidad cuando se implementa un diseño de investigación. Se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? La primera función dice: son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formular las hipótesis nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar y de probar.
proporcionan orden y lógica al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo. Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones a los problemas de investigación. Si de hecho lo son o no, es la tarea del estudio. La segunda dice, tienen una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o hace referencia. Si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se incrementa, y aun si la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. La tercera dice, probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida. Y cuanto más evidencia haya a favor de aquellas, más evidencia habrá a favor de esta. La cuarta dice, sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se pueda formular una teoría o las bases para esta. Bueno, ya para terminar con broche de oro, el más chulo, les voy a explicar unos diferentes temas que veremos a continuación. Como primer tema que voy a explicar es qué ocurre cuando no se aporta evidencias a favor de la hipótesis de la investigación, y comenzando que hay que respaldar la hipótesis de investigación, y si no se hace ocurren diferentes consecuencias en las cuales puede pasar como primer punto el rechazo de la hipótesis, la cual vendría siendo la consecuencia más común, que es la hipótesis de la investigación ser rechazada. Esto significa que los datos recopilados no apoyan la afirmación planteada en la hipótesis. Como segundo punto sería la reformulación de la hipótesis. En algunos casos la falta de evidencia puede llevar a reformular la hipótesis, o sea, hacerla de nuevo. Y en el tercer punto sería búsqueda de nuevas explicaciones. Si la hipótesis es rechazada por completo, puede ser necesario buscar nuevas explicaciones que la respalden. Cambio. Recibido. Como segundo tema ¿deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? La respuesta es sí. Las variables de una hipótesis deben definirse como parte de su formulación. Esto es fundamental para que la hipótesis sea clara y precisa. Las variables son elementos que cambian en una hipótesis. Al definirlas se especifica qué se está midiendo y cómo se va a medir. Existen dos tipos principales de variables, la cual sería variables independientes, las cuales son las que se manipulan o cambian por el investigador, y las variables dependientes, que son las que se miden al observar el efecto de la variable independiente. Recibido. Como tercer punto tenemos definiciones operacionales, que nos dice que son un componente fundamental en la investigación científica, particularmente en las áreas de ciencias sociales y experimentales. En términos simples, una definición operacional es una descripción detallada de cómo se medirá o se observará un concepto o variable específica. Su objetivo principal es establecer criterios claros y precisos para la identificación, medición y registro de las variables involucradas en un estudio, garantizando la replicabilidad y la objetividad de los resultados. Y ya para terminar y para que el profe nos deje ir a descansar, ¿verdad, profe? Tenemos las definiciones conceptuales y constitutivas, que vendrían a ser son dos tipos de definiciones que se utilizan para describir y explicar conceptos, que si bien ambas tienen como objetivo brindar y dar claridad y comprensión sobre un término o idea, se diferencian en su enfoque y alcance. Para empezar, dice la definición conceptual, también conocida como definición tórica o definitoria, proporciona una descripción general y abstracta del significado de un concepto. Se basa en características esenciales o atributos clave del concepto. La definición constitutiva, también conocida como definición operacional o definitoria por reglas, especifica las prioridades o criterios, procedimientos que se utilizan para identificar, medir o clasificar un concepto. Establece los pasos concretos para operacionalizar el concepto, haciéndolo de una prueba y observable para utilizar en el lenguaje más específico y práctico. Espero que les haya gustado. Aplausos, comenten, like, comentar, compartir. No olviden suscribirse.